Seguramente por las demandas de nuestro tiempo, las mujeres jóvenes que están en posibilidad de procrear tienen como prioridad un enfoque más profesional que maternal. Y es que hoy en día se ha considerado que las mujeres que aspiramos a ser madres somos conformistas o quizá no somos tan visionarias como aquellas que han optado por una realización más profesional. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a escudriñar nuestras prioridades en cuanto al tema de la maternidad. Hoy en día muchas mujeres, incluso dentro de los círculos cristianos, están considerando que el tener hijos ya no es una visión redituable. Muchas mujeres hoy en día consideran que los hijos implican mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha economía y que ya no es algo que sea prioritario para sus vidas. Pueden incluso parecer un gran inconveniente para los planes profesionales o para la realización profesional. Ni se diga del sacrificio que requieren los hijos desde la procreación. La palabra de Dios nos enseña que la bendición de tener hijos, especialmente en la juventud, es una realidad. El Señor dice que somos bienaventuradas cuando seamos madres o cuando recibimos un hijo. Pero también desde el Génesis nos va a hablar de una realidad, del escenario de la maternidad como un camino que conlleva dolor. Por ello hay tres aspectos a la luz de la palabra que vamos a abordar en este tema de la maternidad. En primer lugar, debemos tener en claro que la maternidad es un canal de transformación constante. En segundo lugar, la maternidad es un camino de gozo, pero también un camino de dolor. La maternidad, en tercer lugar, tiene un propósito que trasciende incluso a nuestros propios hijos. Es por ello que en esta ocasión vamos a estudiar el pasaje del Salmo 127 en sus versículos 3 al 6. Un pasaje que en todo completo, en todo este salmo, nos da tres pautas para la vida de toda mujer: el hogar, el trabajo y la familia. En esta ocasión nos vamos a enfocar solamente en los versículos 3 al 6, que nos habla acerca de la familia o de los hijos propiamente. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la maternidad como un canal de transformación. En el versículo 4 nos dice: los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Un guerrero es aquel que se tiene que preparar para cuando llegue la guerra. El guerrero cargaba una cesta en la espalda y esta cesta estaba llena de esas flechas que él iba a usar en la guerra. Estas cestas, que son llamadas aljabas en la palabra de Dios, podían llegar a pesar hasta 70 o 120 kilos. La aljaba era símbolo de un abundante poder. Por eso, cuando la Biblia asemeja a nuestros hijos con las flechas llevadas por el guerrero, es algo que debemos tener en consideración, que nos está dando algo más profundo, un mensaje más profundo acerca de la maternidad y la paternidad. Nuestros hijos son la bendición con la cual somos dotadas para el tiempo de la prueba. Nota que la ilustración que te comparte la palabra de Dios en esta parte te compara a ti con un guerrero listo para la batalla. Y te está diciendo el Señor que tus hijos son esas flechas que tú vas a llevar en tu espalda para prepararte para esa batalla. En todo momento de la vida nosotras vamos a enfrentar aflicciones y pruebas diversas. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que nuestros hijos nos van a brindar un soporte para esos tiempos. ¿Cómo es que va a llevarse a cabo esto o cómo lo van a hacer nuestros hijos? No es que tus hijos van a venir a luchar por ti, ni que te van a defender contra los enemigos. No, por el contrario, vas a ser tú la que siempre va a estar al frente de ellos, la que va a luchar por ellos y les va a ir abriendo camino en la vida. Pero cuando llegamos al camino glorioso de la maternidad, hay algo en nosotras que comienza a transformarnos, de tal manera que vamos a ir descubriendo una fuerza, muchas aptitudes y fortalezas que a veces no creemos tener. En primer lugar, la maternidad va a ser un canal que te va a transformar completamente desde el momento en que tu hijo está en tu vientre. Un hijo va a llegar a sacar lo mejor de ti, pero también lo peor, de tu carácter y de tu personalidad. Es por ello que en este momento yo quiero aconsejarte que si tú aún no tienes hijos, pero estás deseando en algún momento de tu vida el ser madre, puedas trabajar aquellas cosas en tu carácter y en tu personalidad que puedan llegar a ser un problema en el futuro. Te voy a poner el ejemplo de mi propia vida. Yo soy una mujer que padecí depresión muchos años y el Señor, por su gracia, me permitió trabajar con este problema incluso antes de casarme. Y hay momentos en los que alrededor
alrededor de mi matrimonio y especialmente en el nacimiento de mi última hija, Abigail, hace 4 meses apenas, yo experimenté nuevamente esta parte de dolor, de prueba en la depresión postparto. La depresión postparto es una realidad y es algo que a veces nosotros como cristianos queremos ignorar o hacer a un lado. Pero cuando llegó mi hija, yo me enfrenté con una realidad que no esperaba. En primer lugar, tuve que afrontar el temor de atravesar por una cesárea. No estaba en mis planes, no era algo que yo deseaba vivir. Me aterraba muchísimo y yo le decía a mi esposo desde que nos embarazamos que algo que a mí me aterraba mucho era que me pusieran esa inyección, ese epidural. Pero cuando llega el momento en el que el médico me dice, mira, no vas a poder tener un parto normal, por así decirlo, sino que va a tener que ser una cesárea por el bien de tu bebé y tuyo, pues todos mis proyectos se vinieron abajo. Todo lo que yo había imaginado, la esperanza de tener un parto más rápido que con mi primera hija, todo eso se vino abajo. Y cuando nace mi bebé y enfrento el dolor de esta recuperación, pues viene algo que muchos médicos llaman la depresión postparto. ¿Cómo pude yo trabajar esta parte? Fue algo que Dios me permitió con el Espíritu Santo recordar las herramientas que yo ya tenía de haber podido trabajar esa depresión que yo padecí de joven. Y fue algo que yo le decía a mi esposo, yo ya viví esto, yo ya atravesé por esto y sé que voy a salir adelante porque Dios una vez me sacó de esta situación y en este momento sé que Dios también me va a ayudar. Pero fue algo que el Espíritu trabajó en mí. Dios usó las herramientas que yo ya tenía porque yo me permití antes de mi matrimonio trabajar esa problemática en mi carácter, en mi persona. Hay muchas veces en que la gente de manera mágica espera que cuando los hijos lleguen todos nuestros problemas se terminen. De repente hay mujeres que sienten mucha ansiedad o tienen problemas de ira y que tienen la idea de que cuando sean madres todo eso se va a quitar. Pero déjame decirte que al contrario, cada vez que tú te enfrentes con una situación con tus hijos, vas a sacar lo mejor y lo peor de tu carácter. Y es por ello que Dios nos invita a trabajar con el Espíritu aquellas cosas que están todavía en nuestro corazón. Si tú ya eres madre, pero todavía enfrentas este tipo de problemas o alguna situación similar, no es tarde para que tú lo puedas trabajar, porque entonces pondremos sobre nuestros hijos cargas que no les corresponden. Y en lugar de nosotros mostrarles nuestras fortalezas, vamos a estar castigándolos o cargándolos a ellos con nuestras debilidades o nuestras problemáticas. Soy una mujer que ahora puedo tener herramientas para no lastimar a mis hijas, para no cargar sobre ellas ese peso de la depresión o de la ansiedad que a veces yo pudiese tener, porque el Señor me ha dado las herramientas para poder vencer esto. Con la maternidad somos movidas a enfrentar los mayores miedos de nuestro corazón y es por ello que somos llamadas guerreras. La mujer desde el momento de la concepción va a enfrentar un dolor que a veces no pensamos o no imaginamos que vamos a atravesar. La maternidad nos lleva a transformar nuestro cuerpo. Tu cuerpo ya no va a ser el mismo en ningún momento. Aun cuando tus hijos nazcan y crezcan, tu cuerpo ya no va a ser igual. Tu cuerpo sufre una transformación, pero también tu corazón, tu mente, tu alma, incluso tu espíritu sufre una transformación enriquecedora si tú sabes trabajarlo con Dios. Hay mujeres que van a cargar toda su vida con una percepción de carga en su maternidad y van a quejarse y van a lamentarse por haber sido madres por todo lo que la maternidad conlleva. Pero por eso el día de hoy tenemos que recordar que los hijos efectivamente son una bendición que Dios nos da para atravesar esa transformación con ellos y sacar lo mejor de nosotros con la ayuda del Espíritu Santo. Siguiente punto, la maternidad es un camino de gozo, es bien cierto. Nunca vas a tener mayor gozo y plenitud que cuando miras a tus hijos y sabes que son una parte de ti. Pero también la realidad es que es un camino de dolor. La palabra de Dios dice que seremos bienaventurados cuando hayamos tenido en nuestro camino, en nuestra familia, esa llenura con los hijos. Tendremos doble bendición, es lo que significa bienaventuranza, porque hemos encontrado el favor de Dios por medio de esos frutos que nos son otorgados. Sin embargo, el dolor es algo que no podemos ignorar. Como te mencioné antes, el guerrero cargaba esa aljaba llena de flechas. No era una carga ligera. Imagínate cargar en tu espalda de 70 a 120 kilos. No era una carga sencilla. Requería que el guerrero estuviera preparado, fortalecido, también mentalizado, de que siempre iba a cargar esa aljaba llena
de flecha. La maternidad en muchas ocasiones se convierte en una carga no ligera, que ocasiona dolor en nuestro corazón como madres y como padres. No estoy en este punto hablando solamente del dolor físico que implica traer al hijo al mundo, que vaya que es un dolor muy fuerte. Pero lo que estoy hablando ahora es de ese dolor que va a haber en tu corazón. Es una realidad que no podemos evadir, hermanas. La maternidad también conlleva un camino de dolor. En ocasiones vamos a cargar con el dolor, con la vergüenza, por cosas que nuestros hijos hacen, por las decisiones que puedan tomar, por los caminos en los que puedan andar. Porque simplemente cuando nos damos cuenta que los hijos van creciendo, que no podemos nosotras protegerlos de todo peligro, ni vamos a estar con ellos día y noche, eso implica un dolor en el corazón. Porque empezamos a experimentar ese desprendimiento de nuestros hijos conforme van creciendo. Yo hoy, por la gracia de Dios, puedo tener a 2 pequeñas en mi casa, una de 3 años y mi bebita de 4 meses. Y son tan chiquitas, tan dependientes todavía de mí, que hay momentos en que yo las miro y cierro mis ojos y les digo a ellas, ya no crezcan, quédense así pequeñas, déjenme cuidarlas, y a veces le digo a Dios, si pudiera, Señor, dejar a mis hijas así como están ahora. Pero la realidad es que esto no va a pasar así. Ellas tienen que crecer, ellas tienen que salir del seno materno, y yo sé que debo estar preparada para cuando mis hijos ya no estén aquí. Nuestros hijos son comparados con esas flechas que el guerrero cargaba para la batalla. Las flechas eran esculpidas, se les daba forma, y cuando estaban listas se podían enfocar y lanzar lo más lejos que pudieran llegar. Esa era su función. Para eso el guerrero las llevaba a cuestas en su espalda. Nuestros hijos, hermanas, no van a estar por siempre en el seno de nuestra vida. Cuando uno los ve tan pequeños, deseamos que siempre estén así, pero la realidad es que llegará un momento en que tendremos que lanzarlos lo más lejos que podamos del hogar. Y tenemos que prepararlos, darles forma, moldear su carácter, moldear su corazón con el Evangelio, para que ellos, cuando salgan de casa, puedan dar en el blanco, puedan estar listos para el propósito por el cual Dios los ha enviado a nuestras vidas. Y nosotras, hermanas, debemos tener algo bien claro. La tercera parte de esta conferencia es: la maternidad tiene un propósito trascendente. Una madre tiene que abrazar la oración y la devoción a la palabra como algo de todos los días, porque precisamente, hermanas, te vas a enfrentar a muchas realidades en el camino de la maternidad que te van a poner en jaque, que a veces no sabemos cómo vamos a solventar o a sobrellevar alguna situación con nuestros hijos. La palabra de Dios en el versículo 6 nos dice que será feliz aquel que tiene su aljaba llena de hijos. Pero también te digo, aquel que se llena de hijos es aquel guerrero que va a enfrentar múltiples batallas a lo largo de toda su vida. La felicidad de una madre al ver a sus hijos debe ser inquebrantable pese al dolor que hemos descrito. Hay que reconocernos bendecidas y siempre, siempre agradecidas por el favor que Dios nos ha tenido al confiar a sus pequeños a nuestro cuidado. Dios nos ha dado la bendición de procrear con un propósito que trasciende, hermanas, el trabajo que hacemos todos los días. Incluso trasciende tu propia vida como madre. Tú eres un instrumento de Dios, un instrumento que está creando y formando una persona, una alma que va a dar la gloria a su Creador. El Señor nos está confiando personas que más tarde van a ser ciudadanos de este mundo, pero que también, hermanas, están llamados a ser parte del pueblo de Dios. ¿Qué ciudadanos estamos formando? ¿Qué hijos de Dios estamos creando? Es cierto que la salvación de nuestros hijos no depende de nosotros, pero nosotras, hermanas, tenemos una tarea magistral que incluso los ángeles quisieran tener. Nosotras estamos llamadas a crear en ellos un corazón piadoso que ame al Señor y que dé la gloria a su Creador. Es allí donde tú tienes que recordar tu labor todos los días como mamá, que el propósito no es solamente enseñar valores morales o comportamientos correctos. De repente nuestros hijos están en un berrinche terrible y nosotros lo único que queremos es cambiar su comportamiento. Compórtate bien, no grites, no me golpees, no hagas esto, no avientes las cosas, pero no nos enfocamos en trabajar su corazón. ¿Qué es lo que está llevando a mi hijo a tener ese comportamiento o ese berrinche? Es que en su corazón
corazón hay algo que yo tengo que descubrir y ayudarle a trabajar. Sobre todo, hermanas, tenemos que instruir hijos temerosos del Señor y amorosos de Dios. Llegará un momento en los que quizás no te vas a sentir capaz, que vas a sentir que no estás haciendo el trabajo que Dios te está llamando a hacer. Pero por eso, hermana, la oración y la devoción que tengas en tu vida no es una opción, es una necesidad para tu labor de madre, de esposa y en todos los roles que Dios te permita desarrollarte en este mundo. Es por ello que nosotras debemos también, hermanas, ser abrazadas por el cuerpo de Cristo y dejarnos instruir por el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Nuestros hijos deben ver que somos parte de una comunidad donde estamos dispuestas a aprender, pero también a enseñar. Necesitamos rodearnos de mujeres que estén atravesando experiencias similares a las nuestras. Mujeres que ya hayan pasado por la etapa en que nosotras nos encontramos, en el caso mío de crear todavía o criar hijos pequeños. Pero hay mujeres que ya atravesaron esta etapa y yo estoy llamada a aprender de ellas. Si tú eres una mujer que ya tiene hijos adultos, que incluso ya tienes la bendición de tener nietos, ahora estás llamada a enseñar a las más jóvenes a sobrellevar su casa, a sobrellevar este ministerio de la maternidad. Pero también, hermana, si tú eres soltera, todavía no tienes la bendición de tener hijos, tú también puedes ayudar a las madres a cuidar de sus hijos, pero también aprender de ellas para el momento en que Dios te dé esa bendición. Es muy importante que nuestros hijos vean que somos parte de una comunidad de discipulado constante. El mundo va a seguir ejerciendo presión sobre aquellas que deseamos en nuestra vida el ministerio de la maternidad. Yo personalmente puedo decirte que desde que soy niña, desde que yo era una pequeña, yo deseaba tener hijos. Eso era algo que yo soñaba y que yo le pedía a Dios que me diera una familia. Hoy tengo la bendición de tener 2 hijas, un esposo. Tengo una familia, pero también en esta respuesta de Dios a mis oraciones, también Dios requiere de mí diligencia, piedad, paciencia y trabajar todos esos dones, pedirle al Espíritu Santo que me dé esos dones que describe en la palabra para poder sobrellevar este ministerio, que no es poca cosa. El mundo va a tratar siempre de decirnos cómo hacerlo de manera perfecta. Hay infinidad de consejos, infinidad de libros, infinidad de grupos ahora en las redes sociales que te van a querer enseñar cómo ser una madre perfecta, cómo hacer las cosas bien, pero déjame decirte que solamente la palabra de Dios tiene el eje por el cual nosotras podemos realmente llevar a cabo la maternidad conforme Dios la ha creado y cumplir en nuestros hijos el propósito por el cual Dios los ha enviado a este mundo. Orientar a nuestros hijos hacia Cristo debe ser la tarea trascendente que se esconde detrás de toda esa labor incansable, hermanas, e inacabable. Cambiar pañales, preparar el lunch, instruir en casa ahora que estamos en este tiempo de pandemia, lavar las pijamas, lavar siempre los trastes, en fin, un quehacer, hermanas, que no termina, que aun cuando nuestros hijos sean grandes siempre vamos a tener un trabajo o un quehacer. Pero cuando nosotras mismas abrazamos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Dios y nos comprometemos a darle la gloria con todo lo que hacemos, todas estas labores cotidianas que no van a terminar nunca empiezan a tomar otro sentido, un sentido gozoso, un sentido de servicio activo, porque sabemos que lo hacemos en primer lugar para Dios, para la obra del Señor, y que con nuestro ejemplo vamos a instruir también a nuestros hijos a hacer todas las cosas en su vida para la gloria de Dios. Si bien es cierto que la salvación de nuestros hijos no depende de nosotras y que incluso es posible que en ocasiones no llegues a ver los frutos de tu labor como madre en este tiempo, debes sentirte alentada en el corazón y tener ánimo de saber que tu labor como mayordoma fiel tendrá un galardón por parte de Dios, y esto también nos lo dice la palabra de Dios. No hay un trabajo que tú hagas para el Señor que sea en vano. Voy a terminar en esta tarde con una cita que me encontré de una escritora que se llama Sally Clarkson y me encantó porque dice así: al igual que en toda obra, requiere tanto tiempo, esfuerzo, trabajo, fuerza, fe y paciencia, pero criar hijos piadosos es el trabajo más importante en la eternidad. Que el Señor nos dé su gracia, nos dé su ayuda y que haga de nosotras esas mujeres que abracemos la maternidad como un regalo glorioso para el mundo y también para el pueblo de Dios. Que el Señor te bendiga.